tardes, hermanos, hoy y amigos que puedan ver esta grabación. He venido hablando sobre el tema del rapto de la iglesia. Hoy el tema va a ser muy solemne. Los que estarán excluidos de este evento. Para entrar en el tema, tengo que decir primeramente que los santos del Antiguo Testamento, digo santos del Antiguo Testamento porque yo tenía la mala costumbre de decir los judíos del Antiguo Testamento. Entonces, si yo digo los judíos, estaría excluyendo a Ruth la moabita, estaría excluyendo a Rahab la ramera, estaría excluyendo al mismo Nabucodonosor y otros gentiles que creyeron en el Dios de Israel, que recibieron en su corazón a este Dios de Israel, que es el Dios todopoderoso, que es el verdadero Dios, que es la vida eterna. Y debo decir también que ellos, aunque no van a tener parte en el rapto de la iglesia, porque ellos no van a resucitar en este tiempo de la gracia, ellos van a resucitar al final de cuando el Señor regrese con su pueblo, o sea, la iglesia, y venga a reinar 1000 años, van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y van a entrar al reino de 1000 años que el Señor va a instaurar en este mundo. Entonces, primero, quería decir esto porque el rapto de la iglesia es un evento que solo incluye a todos los creyentes de la gracia de Dios. Vamos a leer en la Biblia la palabra de Dios. Uno de los versículos que tenemos para el día de hoy para hablar de los excluidos del rapto. Primeramente vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué solemne. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a leer ahora 2 Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 2, desde el versículo 8. Capítulo 2, desde el versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21 y 27. Apocalipsis 21 y 27.
Esto es en la Nueva Jerusalén, pero quiero aplicar este versículo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Qué solemne. Quiero empezar hablando de una persona que tuvo privilegios, estuvo tan cerca del Señor, miró sus milagros, caminó con Él, pudo observar su poder y su gloria, pudo entender o más bien escuchar cada palabra de sabiduría que salía de la boca del Señor. Pero una noche, cuando estaban comiendo la Pascua, el Señor se turbó en espíritu, porque sabía que uno de ellos le iba a entregar. Capítulo 13 de Juan. Allí encontramos a uno que conocemos por nombre de Judas Iscariote. ¿Sabe? Estoy hablando de él porque cuando Judas Iscariote sale de la cena pascual, del Cordero Pascual, antes de celebrar la cena, quedaron 11 discípulos. Judas no estaba. De manera que, ¿qué entendemos allí? Que la cena del Señor no participan inconversos. Judas era un inconverso. Judas no era creyente. Pero cuando el Señor, después de celebrar la cena del Señor, Él lava los pies de los discípulos. Judas no estaba allí tampoco. Pero también cuando el Señor en capítulo 14 de Juan habla por primera vez del rapto de la iglesia, Judas no estaba. Querido amigo y oyente, usted que no es salvo, usted no tiene parte en este asunto. No porque Dios te esté excluyendo a ti. No porque Dios no quiera que tú seas salvo, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Judas no estaba cuando el Señor hablaba de este evento. Mire, qué solemne es pensar que los excluidos serán todos aquellos que todavía no son salvos. Hemos leído allí en 2 Tesalonicenses, hablando de aquellos inconversos, que tristemente, dice la palabra de Dios, tristemente menosprecian el Evangelio y la verdad de Dios. Quiero citar de nuevo los versículos porque son muy solemnes. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted el día que el Señor decida llevar a su pueblo? Usted se va a quedar y va a recibir ya no redención de parte del Señor.
En este tiempo de gracia, que ha sido un tiempo muy largo, creo que la era de la gracia ha sido el periodo más largo que ha tenido Dios, que ha sido el tiempo donde la persona que está sumergida en su pecado puede ser salvo sencillamente por creer en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados. Pero dice la palabra de Dios que serás excluido por no obedecer el Evangelio de Dios. Y dice también, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Usted debería pensar lo que significa estar perdido eternamente. Es algo que va a tener un comienzo, pero no va a tener fin. Dice la palabra de Dios que serán arrojados, lanzados, tirados al lago de fuego, por cuanto no obedecieron la verdad, sino que amaron más la injusticia, la mentira, como hemos leído en la otra porción, aunque esa porción tiene que ver con los perdidos en el tiempo de la tribulación. Pero lo quería leer para que usted entienda que se van a perder no porque Dios lo haya querido, porque dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O si tú supieras lo solemne que es saber que te vas a perder no porque Dios quiere. A Él le duele en su corazón cuando un alma pasa a la eternidad sin Cristo, porque es un alma contada para con el diablo. Él no se quiere ir solo, como lo dije en otra ocasión. Él quiere que tú te pierdas. Judas. Llama la atención que hay dos títulos que caracterizan a Judas. Creo que Pablo lo llama el hombre de pecado, pero el Señor Jesucristo lo llama el hijo de perdición. Pablo lo llama hombre de pecado, hijo de perdición, pero el Señor Jesucristo cita de él el hijo de perdición. ¿Sabe? Toda la vida de Judas fue muy cerca del Señor, y yo quiero hablarte a ti, tú que conoces el Evangelio. Tú que quizás tienes familia de creyentes y asistes al culto, estás muy cerca de la salvación, pero tu responsabilidad te puede acarrear mayor condenación. Porque aunque tengas familia cristiana, aunque vivas en un ambiente cristiano, te vas a perder no porque Cristo haya querido o la familia haya querido, porque creo que nosotros oramos por los hijos de padres cristianos y por por personas que son de familias cristianas, pero se pierden no porque Dios quiera, sino porque tú lo estás decidiendo. Judas se perdió porque él decidió perderse. Tú te vas a perder porque tú decides perderte, no porque Dios quiere. Dios no va a decidir por ti. Quiero que lo sepas. Dios no va a decidir por ti. Ya Él hizo la obra de salvación por ti. ¿Cuánto te ha costado? Nada menos que la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe? Al cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira. No entrará, porque Dios no tolera el pecado. Cuando venga el rapto, cuando venga Cristo por nosotros, va a suceder que te vas a quedar. Dice la Biblia que Dios enviará un espíritu de engaño, de mentira, no porque Dios quiera,
o esté de acuerdo con el mal, sino porque es una retribución, o sea, lo que tú rechazas, ahora es lo que tú vas a recibir. Por cuanto no creíste la verdad, ahora vas a creer la mentira que ya hablé en otra ocasión. Que tú vas a creer que el hijo del diablo, o sea, el anticristo, vas a decir que él es Dios. Y él te va a marcar, pero esa marca te va a condenar para siempre en el infierno. Pero ahora quisiera pensar en esto de forma general de los excluidos, de la gran cantidad de personas que han pasado a la eternidad esperando el juicio, que van a ser resucitados con el cuerpo de pecado que han tenido, pero van a ser juzgados delante del trono blanco, delante del Señor. Van a ser juzgados y luego van a ser lanzados al lago de fuego. No lo leí, pero Mateo 25, cuando hay el juicio de las naciones, las ovejas puestas a un lado y los cabritos al otro. Llama la atención que a las ovejas le va a decir: venid bendito de mi Padre al reino que Dios les ha preparado. Pero a los cabritos les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Excluidos. Dios quiera, bueno, más bien yo creo que me equivoco en decir Dios quiera. Ojalá tú quieras tomar la decisión de ser salvo, de recibir a Cristo, porque el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Te vas a quedar, va a haber juicio en este mundo, vas a sufrir la pena de eterna condenación. Pero Dios no quiere eso para ti. Fíjese lo que hemos leído en Apocalipsis ya al final. Quiero que note este detalle. En Apocalipsis ya al final dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta. Tu alma es el ropaje. Tu alma está sucia de pecado, necesita ser lavada por la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice: venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Ojalá tú decidas lavar tus vestiduras para que tengas derecho de comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. O sea, para que tú puedas entrar en la gloria e ir con Él. Él anhela que tú seas salvo, que te pongas a cuentas con Él para que arregles esa cuenta de tus pecados. Él puede borrar todos tus pecados, cual sea el número, no importa cuán negro fuera, Él lo puede emblanquecer con su preciosa sangre. Por algo Él murió a tu favor en la cruz, en el Calvario, para darte salvación y vida eterna. Por favor, no seas excluido. Más bien, recibe a Cristo para que seas incluido en este evento que nosotros nos gozamos, en que esperamos a Él, le esperamos a Él, queremos que Él venga. Sí, ven, Señor Jesús. Pero los inconversos no dicen eso. No lo leí, pero segunda de Pedro dice: ¿y cuándo será el día de su advenimiento? Dicen los inconversos. Yo tengo un vecino en Venezuela que decía: yo tengo más de 40 años y he escuchado que Cristo viene y nunca viene. Que necedad, ¿verdad?, pensar así. Pero ojalá tú decidas recibir a Cristo para que tú puedas incluirte en este evento. Si ven, Señor Jesús, es el deseo de nuestro corazón. Señor, nos ayude a todos, a nosotros los creyentes, a afianzarnos en la fe. Y usted que no es salvo, pueda ser salvo desde ahora y para siempre. Amén.